Pipas, ¿cómo estamos, gente? Yo con un sueño muy fuerte y un dolor en la cervical que me está asesinando. Pero miren, vamos a hacer el videazo y vamos a generar polémica, ¿no? Miren, vamos al grano. Anteriormente yo había hecho un video de la muerte de los Tier 3 y los T2.5 y genuinamente mucha gente estuvo de acuerdo conmigo. El propósito del video no era que la gente como tal estuviera de acuerdo conmigo, sino que entendiera mi perspectiva, mejor dicho, de por qué pienso de esa manera. No necesariamente que me digan sí a todo, pero bueno. Ahora, leyendo esos comentarios, todo lo que ha pasado en esta actualización, que es una de las actualizaciones más decepcionantes para muchas personas, salvo que realmente lo único que la salvó fue Ghost Rider, porque es lo mejor, sin lugar a dudas, de la actualización, junto con la potenciación de Sin, pero no porque precisamente Sin sea un buen personaje. Y miren, pasó lo mismo que les dije. Tier 3 que sale, nuevo potenciador para el juego, porque es la única utilidad que puede darle Netmable para que realmente el personaje sea jugable. Ya ni siquiera es porque realmente sea disfrutable, ¿no? Que ese es otro punto que abordé en ese video también, que realmente el juego no lo, ¿cómo decirlo de una manera? Ya cuando tienes un tiempo aquí, no lo disfrutas realmente, sino que se vuelve más competitivo. Ya el chiste de que fueran uniformes de Halloween se acabó hace bastante tiempo. No porque tengan el aspecto en específico, sino porque simplemente nos interesa de que o son metas o son potenciadores. Pero bueno, en este caso, vamos a hablar de la muerte de los Tier 4 o Tier 4 en específico que nacieron muertos. Y vamos a explicar por qué. Pero bueno, ya hace más de un año que llegaron los personajes de categoría T4 al juego, que pues es la categoría más poderosa que tiene un personaje. Directamente no hay ni punto de comparación de un tier 3 con un tier 4 en cuanto al poder en jefes, tal vez en el poder en batalla de la alianza y PvP podría discutirse, pero en el poder en general del PvE del personaje y en otras modalidades, casi que indiscutiblemente los tier 4 son totalmente el meta indiscutible en el juego, en todas las modalidades. Realmente los personajes de tier 3 sirven más como un amortiguador o como personajes de soporte bastante buenos en algunos casos, o simplemente, pues por decirlo de una manera, apoyos que pueden ser de buena calidad, como puede ser el caso de los reflejantes, que no es porque los personajes en sí sean maravillosos, sino porque esa pasiva que tienen en específico les da la ventaja de sobrevivir. Pero bueno, en este caso, porque considero que hay tier 4 que nacen directamente muertos o porque hay demasiados tier 4 que se vuelven realmente inútiles. Cabe aclarar que considero que todos los tier 4 que entran al juego son realmente buenos. Ninguno te lo podría categorizar en decir esto es horrible, es pésimo. Como por ejemplo el uniforme de Rocket, que directamente te puedo decir que es un mal uniforme. O el uniforme de Groot de los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es un mal uniforme. O muchísimos ejemplos de Tier 3 y de T2.5 ni te cuento. No, en el caso de los Tier 4 no te puedo decir eso. Porque realmente desde el peor, que es Moon Knight, es un personaje que te puede hacer un daño brutal en jefes también, en comparación a los Tier 3 y también en ABX, en personajes como por ejemplo Hulk, que ya su tiempo de vida fue hace considerablemente tiempo, pues también es un personaje que se va a defender bastante bien en temas de PvP y todavía va a ser redituable hasta cierto punto. Pero hay casos, y esto se debe a una problemática muy sencilla. Pero bueno, vamos a abordarla punto por punto porque si no me voy a enredar un poco. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo como tal? A pesar de lo que dije anteriormente de que no considero que como tal haya tier 4 malos. Porque considero que hay demasiada muerte de tier 4 en el juego y directamente son demasiado desechables. Bueno, lo que pasa tiene que ver más que nada con la utilidad de los mismos y los costos. Un tier 4 es un personaje demasiado costoso de subir. En una cuenta muy promedio, como puede ser la mía, te puedes tardar de un mes a 2 meses dependiendo del costo de los tier 4. Personajes baratos como Ghost Rider, a mí me cuesta un periodo de aproximadamente un mes de cero a subirlo. Y, por ejemplo, personajes más costosos como son el caso de Thanos, puedo tardar incluso hasta 2 meses en subir ese tipo de personajes. Entonces, realmente yo para subir un tier 4 tengo que pensarla muy bien. Porque no son como los tier 3 o los T2.5 que yo puedo subir en un mes, no es broma, aproximadamente 12 personajes con habilidad 6. Sin problema podría decirse hasta cierto punto, porque mi cuenta ya farmea una cantidad considerable de estos materiales. Por ejemplo, yo con la actualización de los Midnight Suns
yo ya subí a todos los personajes. Ya tengo a la hermana Grimm, ya tengo al hombre Cosa, ya tengo a lo que vendría siendo el hermano Voodoo, ya solo me falta Sin. Y esta misma actualización pues ya subí personajes como Rhino, ya estoy subiendo personajes como Sandman e incluso ya empecé a subir a Odin. Entonces tengo bastantes personajes que subir pendientes y algunos que ya subí en el proceso que honestamente no me acuerdo en este momento. También subí al Gilgamesh incluso en esta actualización. Pero bueno, el punto. No me puedo dar el mismo lujo con un tier 4 porque los materiales de tier 4 no se pueden farmear de manera sencilla hasta el momento. Por eso mismo estos personajes siguen valiendo la pena porque son casi que exclusivos, por decirlo de una manera, para jugadores que tengan mejores capacidades económicas de adquirir estos materiales. Y realmente esto le sale muy rentable a Netmable, porque tier 4 que sale, tier 4 que van a subir las ballenas que más le invierten dinero al juego, pero que esas mismas ballenas le invierten bastante dinero a paquetes para obtener materiales de tier 4. Entonces por esto mismo estos personajes no creo que en un lapso corto de tiempo empiece a hacer mejor el farmeo de sus materiales. Por el momento es muy costoso, es muy difícil y es muy tardío. Entonces por esto mismo se piensa mucho a la hora de subir un tier 4 y directamente hay actualizaciones en las que ni siquiera se considera subir uno y se prefiere esperar. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, más que nada porque hay actualizaciones como fue la de Across the Spider-Verse, donde llegaron personajes como Spider-Gwen, y aquí es donde ya abordamos el punto de la muerte de los tier 4. Spider-Gwen es un personaje que realmente es muy bueno, es uno de los mejores personajes en jefes del juego, es un personaje brutal en ABX, brutal en ABL, se defiende bastante bien en PvP, en Dormammu es una máquina, pero es un personaje inútil. ¿Por qué? Porque a ti te sale muy costoso subir a Spider-Gwen y realmente conforme pasa el tiempo se va a volver más inútil el personaje porque van a salir mejores y más redituables. Porque el personaje, como te digo, es un tier 4, ya de por sí eso es costoso. Entonces, ella salió y por ejemplo fue una forma de amortiguar o apaciguar las cosas con los jugadores mientras salían otros personajes. Porque antes de ella ya había salido Gamora. Entonces aquí es un término que siempre utilizamos aquí, que se llama metas de cuentagotas. Netmable lo que hace normalmente es meter estos tier 4, que simplemente su mejora o es muy poca o es para días en específico, como fue el caso de Gamora y Spider-Gwen. Gamora siempre ha sido mejor que Spider-Gwen en todas las modalidades menos el PvP. La cosa vendría siendo que Gamora no se podía utilizar unos días de ABL y Spider-Gwen sí. Entonces tú te veías obligado a gastar materiales o comprarlos, en el caso de las ballenas, para tener a los dos personajes y que te saliera redituable y poder ser más competitivo. Esto les conocemos, como te digo, metas de a cuentagotas, porque ni la mejora es mucha de una con el otra, pero las especificaciones que tienen te obliga a subir este tipo de personajes. Entonces cuando salió Spider-Gwen tuvimos una cagada, porque básicamente a la semana salió Luna Snow y es un uniforme de paga. Entonces Netmable tenía que hacerla así o sí meta para que valiera totalmente la pena. Y entonces todavía tuvieron el descaro de que el uniforme anterior fuera mucho mejor. Pero bueno, es algo que podría ser debatible, ¿no? Y como les digo, para mí esto es terrible, porque esto significa que los personajes como Spider-Gwen y Gamora ya perdieron totalmente su utilidad y tú, con tus materiales que gastaste, ya no se te va a hacer redituable utilizarlos a menos que los mandes al relleno de jefes o de conquista. Y a esto es a lo que me refiero como los metas muertos. Entonces, esto es normal que pase, siempre ha sido así. En Marvel Future Fight siempre ha sido así, de que un meta dure o muy poco o mucho. El problema es que aquí esto es criminal. Porque no es lo mismo subir un tier 3 que puedes tardar si quieres por exagerado una semana y media en subir un tier 3 y te estoy hablando de una cuenta muy principiante, a que agarres un tier 4 y te arrepientas porque ya subiste a Gamora y Spider-Gwen y ahora tienes que esperarte otro mes y medio para subir a lo que vendría siendo Luna Snow. Entonces esto pasa demasiado. O por ejemplo el caso de Moon Knight con Black Panther. Realmente tienen una diferencia casi que mínima en el tema de lo que vendría siendo la BX. Black Panther es mejor indiscutiblemente, incluso con la colección completa de los Midnight Suns, Black Panther sigue siendo mejor. El problema aquí radica realmente, incluso
en que ahora completar las colecciones no te garantiza que el personaje tenga una mejora muy alta. Y eso te lo digo porque, por ejemplo, en 40 Warriors hay personajes como Moon Knight que tener la colección completa ni siquiera te garantiza que el personaje sea el mejor combate del juego, a pesar de que le añadan 10 de perfo y 40 de todos los ataques, porque Black Panther sigue siendo mejor. Y ok, esto desgraciadamente es así. Entonces, hay otros casos, por ejemplo, como el caso de Namor, que tampoco duró mucho en el meta y este es todavía peor, ¿no? Pues porque es un personaje premium y luego de esto llegó Octopus, que es uno de estos cuatro, este es uno de estos tipo tier 4 monopolio y ahorita te explico cuáles son estos. Pero bueno, básicamente pasa esto de que los metas duran muy poco y ahora viene algo que es todavía peor, que los personajes directamente nazcan inútiles. ¿Y esto a qué me refiero? Por ejemplo, Miles Morales con el uniforme de Across the Spider-Verse. Desde el anuncio del personaje ya se sabía que no iba a ser un personaje que valiera la pena subir por el tipo de características. Velocista, varón, humano. Este tipo de personajes no se utilizan y lo que hace Netmable aquí es que los pone super chetos en jefes, pero no lo suficiente para volverlos los mejores del juego, y entonces se queda en un limbo el personaje donde directamente no vale la pena subirlo a tier 4 por esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Netmable para hacer que los tier 4 duren un poquito más? Empieza a saturar el PvP, que fue el caso de Spider-Man. Para no volver inútil Spider-Man como le pasó a Miles Morales, lo hicieron PvP y lo hicieron uno de los mejores personajes de PvP, pero gracias a eso empezaron a saturar el meta de duelo dimensional y empezaron a saturar casi que en general el meta del PvP, porque todos los personajes que querían que salieran redituables para que las personas los subieran, los empezaron a hacer full PvP. Por ejemplo, Wolverine, lo más conveniente hubiera sido que le ganara a Moon Knight, como pasó anteriormente con este uniforme que fue meta de ABX, ¿no? Lo que normalmente todo el mundo estaba esperando. Pero para evitar este tipo de cosas y que existieran más personajes monopolio, porque ya la había cagado con Jean y un poco con Magneto, que ahorita vamos a abordar ese punto, entonces lo que hace es que simplemente lo pone full fuerte en una modalidad y en las demás lo vuelve totalmente inútil, como fue el caso de Miles Morales, también que es un personaje full PvE, pero si lo mandas a ABX es terrible y si lo mandas a PvP es todavía peor. O el caso de Star-Lord, que directamente es un personaje de ABL. Entonces es bueno en jefes por el simple hecho de ser un tier 4, pero como tiene una vida muy pobremente mediocre, no aguanta nada. Y en PvP, que te cuento, ¿hay excepciones a la regla? Claro que sí, pero normalmente Netmable está haciendo este tipo de cosas y los metas de cuenta gota que duran poco y son ridículamente costosos llegan cada vez más. Por ejemplo, Venom es un personaje que cuando llegó al juego ya había nacido técnicamente muerto, porque no le había ganado Moon Knight en el tema de ABX y está bien. El problema vendría siendo que les digo, es costoso y realmente no vale la pena subir este tipo de personajes. Y por eso les digo, hay actualizaciones. Conozco gente que se puede pasar hasta 4 actualizaciones sin siquiera considerar subir un tier 4 por miedo a que ese tier 4 ya sea reemplazado. Yo estoy pasando por lo mismo con algunos personajes y ahorita les cuento por qué. Por ejemplo, el caso de Profesor X, que lo rompieron en ABL y en jefes, pero para condicionar al personaje le dieron una vida muy pobre. Odinson, que lo hicieron meta de ABX pero duró nada en el meta de ABX gracias a Ghost Rider, que está bien, no hay ningún problema con eso. El problema es, como les digo, son muy, pero muy costosos. Y entonces Netmable lo que hace es condicionar a los jugadores para que suban este tipo de personajes que les salen más redituable a ellos. En el caso de Odín, realmente lo que les hacía redituable es que fuera meta de ABX, para que las ballenas lo subieran porque es un personaje que cuesta cristales, entonces eso es igual a dinero, cuesta demasiados materiales y eso es igual a más inversión y tiempo en el juego. No es la primera vez que sucede, sucedió con Tina, donde a Tina le tuvieron que meter muchos buffos para que valiera la pena, sucedió con Gord, donde también le tuvieron que meter muchos buffos para que valiera la pena. Y ahora, hay otro problema. Ahora habrá personajes que tengan características específicas que directamente ya no valen la pena desde su propio anuncio. Como es el caso de un personaje que se le trate de poner al tú por Jean Grey. Jean Grey pues actualmente es el mejor personaje del juego, pero ya es un personaje tipo monopolio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menos que cambien el tema de ABL o ABX, el personaje jamás será barrido de estas modalidades. Porque si tú ya la tienes en tier 4, como es mi caso y creo que la mayoría de personas que la tienen, entonces directamente no vale la pena.
Y eso yo creo que es una obviedad, claro que sí. Porque, pues, ¿para qué vas a subir un personaje que haga siquiera, no sé, 1 millón de puntos más que ella si ella ya topa en el ABL y en el ABX, ¿no? Hipotéticamente hablando, porque creo que no es el caso. Pero vamos a hablar de un caso que sí es así. Entonces, como les dije, y aparte de eso, el personaje es de los mejores en PvP. Aquí todavía habría chance de que la barrieran otro tipo de personajes, pero bueno. O el caso de Magnolius, que Magneto, pues es un personaje que tampoco puede ser barrido de su modalidad preliminar, que es el ABL y ABX. Y tú puedes decir, esto es excelente y contradice bastante tu punto, en el cual los personajes pues ya no son barridos tan constantemente del meta, ahora permanecen más tiempo. Pero solo son casos específicos como estos, donde ahora estos personajes se van a volver cansinos jugarlo. Les digo, tendría que haber un tiempo considerable entre el cambio de un meta a otro o que el farmeo de materiales sea más ameno para poder facilitar la subida de estos personajes y que las inversiones realmente valieran la pena. Pero como les digo, esto es una cuestión muy compleja realmente, porque no solamente se trata de acomodar los metas para que se puedan durar un poco más de tiempo o sean más útiles, sino directamente acomodar las modalidades de juego para que los personajes no lleguen muertos, porque pues tú no vas a invertir en Miles Morales sabiendo que es un personaje que solo te va a servir para una modalidad. O muchas personas, por ejemplo, Sharon Rogers es uno de los peores ejemplos. Sharon es posiblemente el mejor personaje de jefes indiscutiblemente. Solamente un personaje como Jean Grey podría ponerse al tú por tú con esta. Pero ni siquiera las ballenas más top del juego la suben, porque saben que su utilidad es poca o nula. Entonces es lo que les digo, ¿por qué vas a subir un personaje que a pesar de que te puedes divertir, la utilidad del mismo no es buena? Entonces por consiguiente no vale la pena invertir en un personaje que ni siquiera puedes jugar. Porque no es entretenido jugar fases donde te one-shotean, sino fases en las que te puede considerar pues por decirlo de una manera, te puedes considerar un poco de trabajo para poder pasarlas. Entonces por eso les digo, hay tier 4 que directamente nacen muertos. Y por eso el video es la muerte de los tier 4. Porque Netmable o los tiene que saturar en el PvP o los tiene que mandar a jefes para que los personajes realmente puedan ser redituables entre muchísimas comillas. Y entonces llegan los metas de cuentagota que les dura muy poquito, como fue el caso de Odin, como fue el caso de Shadow Shell, y ahorita con el caso de Ghost Rider, por ejemplo, que este es un meta tipo monopolio, porque ya puede alcanzar el tope de ABX, pero solo para cuentas ballena. Entonces Netmable tiene que hacer la gimnasia mental suficiente para que el próximo universal héroe se vuelva redituable para las ballenas, y eso que es, o lo saturamos en PvP o lo mandamos directamente a jefes. Como puede ser el caso de Loki, que en vez de hacerlo héroe, lo más probable es que lo vayan a hacer villano. Porque entonces a ellos se les hace más redituable también perder la coherencia de los personajes para que sean más redituables para su compra y los gastos, pues ya saben, en el juego. Les digo, es un problema realmente más complejo. Y esto también es algo que en lo particular a mí sí me llega a molestar un poco, porque quita bastante lo que vendría siendo la experiencia del juego. Y esto lo hablo desde mucho una perspectiva ajena a alguien que ya le invirtió bastante al juego, como pueden ver. Pues como el caso, por ejemplo, de Wanda, donde directamente pues todo el mundo sabe que es la villana de la película, pero aquí le hicieron un héroe y tú puedes decir, claro, por los spoilers, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Loki también con el uniforme de la TVA, también el personaje es un villano y no radica como un villano como tal en la serie hasta cierto punto. E incluso termina siendo el héroe al final de la temporada. Pero bueno, y en esta nueva temporada que va a salir, pues pinta totalmente a ser un héroe que trata de detener a Kang. Pero lo más probable es que Netmable lo haga villano, porque si lo manda héroe, directamente el personaje va a nacer muerto. Entonces se tiene que perder muchas características, o por ejemplo Icaris, que también es lo que vendría siendo pues el villano de la película de The Eternals, pero aquí lo hicieron lo que vendría siendo el héroe. Entonces, les digo, es un tema pues considerablemente complejo. Yo considero que hay demasiados tier 4 que ya nacen directamente muertos, o que sus utilidades son muy pocas, o que las inversiones sobre los mismos son muy costosas. Por ejemplo, yo creo que uno de los tier 4 que peor la está pasando en este sentido es Strange,
que a pesar de tener su propia colección donde le aumentan la perfo y posiblemente volverse el mejor detonante del juego, no le sirvió absolutamente de nada, porque al ser un detonante varón y el Magneto ya tener el monopolio total de la batalla de la Alianza, vuelve a Strange totalmente inútil y todavía peor tantito porque es un personaje muy costoso de subir al ser un nativo. Entonces tú, por ejemplo, por más que te guste Doctor Strange, no lo vas a subir porque no lo vas a utilizar directamente, y aparte de eso vas a gastar todos tus materiales en subir un personaje que en cualquier momento va a salir otro mejor, porque como te digo, Netmap le va a volver a chetar otro detonante varón para volver a ser redituable. Es como por ejemplo si a Iron Man le dieran otro uniforme, pues tendrían que hacerlo mejor que Strange en jefes para que valiera la pena subirlo para algunas personas, o las personas no se sintieran estafadas por ese tipo de personajes. Pero bueno, miren, la verdad yo ya no me alargo más. No sé qué piensen ustedes. Obviamente no hablo desde una manera plural de todos los personajes, pero sí de este problema de saturación de tier 4 y saturación en ciertas modalidades, jefes y PvP. Y entonces el miedo constante de que tú no subes cierto tipo de personajes porque directamente se acabarían tus gastos y en cualquier momento llega un personaje que es mejor por 100,000 puntos o cosas así. Como pues fue el caso de Profesor X con Tormenta, ¿no? Que la diferencia de ellos realmente no es tanta como te la imaginas. O por ejemplo yo no he subido a Tormenta y realmente quería subir a Tormenta Tier 4, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque ya me pasó esto de que tengo miedo de que en cualquier momento la barran y entonces yo desperdicié mis materiales en subir un personaje que ya no es tan bueno. Esto no me dolería si fuera un Tier 3 o un T2.5, claro que no. Pero sí me dolería bastante si es un Tier 4 porque directamente acumularía polvo, porque ya no la voy a utilizar, porque tengo un personaje que es 1,000,000 de veces mejor. Entonces, ¿qué sigue a consideración? Pues desarmarla. Y entonces es algo que yo he tratado de hacer con mis Tier 4, tratar de volverlos útiles, pero poco a poco ya no va a ser el caso. Por ejemplo, Iron Man yo nunca lo quise desarmar, pero ya estoy empezando a desarmarlo porque están llegando más personajes y más y más y más. Y entonces poco a poco voy a dejar a mis Tier 4 inútiles. O por ejemplo el caso de Namor, que cada vez ya lo estoy desarmando más y más y más. Y es el tier 4 que menos utilizo. Porque les digo, una vez que llegan mejores, directamente ni siquiera los volteas a ver. Es normal, siempre ha pasado así. El problema es que esto es muy costoso y hay personajes que directamente salen en el juego y ya no sirven. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Hay que saturar el PvP y hay que saturar el jefes. Así que bueno, gente, sin nada más que decirles, espero les haya gustado. No se molesten por mi opinión. Realmente yo quiero escuchar sus opiniones con respecto a esto que está pasando de una saturación de tier 4. Porque incluso hay actualizaciones donde meten 3 tier 4. Entonces imagínense, es algo que realmente no se puede dar el lujo cualquiera de subir a todos los tier 4. A este punto ya podrías darte el lujo de subir todos los tier 3 del juego, pero no los tier 4. Ni siquiera, y así te lo digo, incluso si llevaras desde que salió Dormammu o los tier 4 como tal, ni siquiera sin haberle metido dinero tendrías más de, ¿cuánto quieres? Más de 17 tier 4. Y eso te lo puedo asegurar. Pero bueno, sin nada más que decir, gente, se cuidan, se bañan y bye bye.